Estamos listos, estamos junto a Daniel Sánchez porque nos encanta estar con él y además vamos a conversar acerca de salud mental en nuestro país. Propicia su participación y sus palabras. Y también estamos con Juan Pablo Verdier. Juan Pablo, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero que nada, te vimos hoy día en las páginas centrales de un masivo medio de comunicación hablando de los problemas que has tenido últimamente. Primero, ¿cómo te sientes y cuál es tu perspectiva para enfrentar esta conversación? En primer lugar, les quiero agradecer por la invitación. Me parece que una de las cosas más importantes en relación a la salud mental es poder hablar del tema y quitarle el miedo a todos los que lo experimentamos, que somos todos. No hay nadie que en algún periodo de su vida no pase por un mal momento. Y una de las cosas que produce más daño es sentir que no se tiene con quién hablar. Exacto. Así que ese es prácticamente el motivo principal por el que vine aquí. Y les quiero agradecer por esa oportunidad. No, gracias a ti. Y con respecto al proceso personal, sí, ha sido bastante difícil cuando uno pasa por temas de salud mental. Muchas veces se manifiesta físicamente también y siento que esa es parte de la experiencia que me tocó vivir en el último tiempo. Tengo una consulta yo, Juan Pedro. Cuando se habla de depresión o estados de ansiedad muy altos y que uno termina muchas veces o en una clínica o con un especialista, muy bien que pudiste estar con el apoyo de un especialista que es como corresponde, ¿esto lo habías vivido anteriormente o se desencadena a raíz del video y el material que se filtra lamentablemente a través de las redes? No, esto me parece que uno vive experiencias dolorosas durante el transcurso de su vida y en muchas ocasiones decide no abordarlas y las esconde bajo la alfombra y crea esta especie de avatar que creamos todos en las redes sociales, con las fotos en lugares lujosos y las cadenas y digamos, ocultando lo que realmente sentimos. Entonces, si ocultamos lo que sentimos suficiente tiempo, eventualmente explota. Y por supuesto que las situaciones traumáticas y dolorosas impulsan a que eso ocurra de manera más fuerte y más grave, con consecuencias peores. Qué importante lo que nos dice Juan Pedro, Daniel, y pareciese que esa es la primera clave para poder enfrentar un proceso de recuperación. Por un lado, darse cuenta, no seguir tapando ciertas experiencias o dolencias bajo la alfombra y salir a conversarlo con alguien, ¿o me equivoco? Es vital poder conversarlo con alguien. Yo quiero confesar de manera íntima que conversamos con Juan Pedro como 40 minutos atrás. Tuvimos una sesión terapéutica los dos en la que logramos entender un poco, Juan Pedro, a partir de la historia de vida, la experiencia, y qué importante resulta no solamente conversarlo con un psicólogo, sino que todas las personas que están en su casa siempre tienen a alguien en quien confiar, siempre conocen a alguien a quien le pueden expresar lo que sienten. En este caso, Juan Pedro encontró a algunas personas a las que le contaba lo que le sucedía respecto, voy a tirarme un carril nomás, Juan Pedro, respecto de la autoestima. El tema de la autoestima, el tema de cómo me querían, el tema de cómo yo me veía frente al mundo, de cómo yo buscaba algún tipo de explicación de quienes me hacían cariño y me consolaban, fue lo que gatilló en el caso de Juan Pedro este fenómeno que en el caso de muchas personas también, fíjate tú, tiene un correlato físico. Leímos en el diario lo que le pasaba a Juan Pedro con la cabeza. Hay otras personas que les sale psoriasis, a otras personas les sale caspa, a otras personas tienen trastornos del sueño. Pareciera ser que este estado personal, este estado de colapso absoluto, el cuerpo lo gatilla por alguna parte. De repente, a ustedes les ha pasado también. Tenemos problemas del sueño, tenemos problemas gástricos, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es encontrar a alguien, usted en su casa, con quien pueda conversar esto. Juan Pedro, cuando tú, porque tú bien dijiste, como que me hacía loco, ¿no? Como que seguía avanzando, que a muchos les pasa. ¿Cuál es el momento en que tú te das cuenta que no hay más, que tienes que asistir a un especialista y que tienes que hacer algo, si no, no hay mucho más hacia dónde avanzar? ¿Qué pasa con tu cuerpo o con tu mente? Claramente ese es como el momento crítico, ¿no? Pero me parece importante ir un paso atrás de ese momento crítico. El momento crítico fue autoagredirme. Eso fue lo que produjo que yo terminara internándome. Perdón, pero sí, tal cual como nos dices, atentaste contra ti. Sí. ¿En qué nivel? ¿Gravemente? Te lo comento de inmediato, pero lo que me pasa es que un poquito antes viene la situación, porque cuando a mí me empiezo a sentir mal, y como decía muy bien el doctor, yo puse mi autoestima en lo que el resto opinaba de mí. Y entonces si yo no sentía una validación por parte del resto, ya sea mi familia o la audiencia o el resto de los pares que trabajaban conmigo, yo no me sentía lo suficientemente valioso. Y mucha responsabilidad tuvieron los programas de televisión y los canales al tomar esta situación y hacer un circo de eso. Y eso me produjo mucho daño también, porque yo busqué la aprobación y el bienestar en lo que las personas me trataban bien, y eso se dio vueltas, empezaron a burlar, empezaron a hacer memes, empezaron a herirme. Y como yo no sabía quererme a mí mismo, y dependía de ese aplauso, de ese cariño del público que llamamos, sentía que ya no lo tenía, que no tenía nada por qué seguir
digamos, expresándome o haciendo lo que a mí tanto me gustaba, que era la comunicación. Y eso de a poco fue llevando a sentirme cada vez mal, cada vez peor, a no entender cómo reaccionar frente a eso, a no tener ningún tipo de guía, ya sea por profesionales o por familia o por muchas veces nuestros padres. Nadie lo experimentó antes, no saben cómo reaccionar. Tú eres uruguayo, ¿tu familia en Uruguay? No, mi núcleo familiar viviendo en Chile, y sí, con familia en Uruguay también, pero yendo a la situación más crítica, lo que a mí se me producía fue un trastorno de estrés postraumático, además una depresión crónica aguda, y se llaman pensamientos rumiantes, que constantemente en mi cabeza, día, noche, todos los días del año, no podía sacar de mi cabeza los mismos mensajes que yo leía de las personas o los comentarios que leía de muchos conductores. Y eso fue lo que producía que yo me golpeé. Hay personas que se cortan, hay personas que hacen distintas cosas, y en mi caso fueron golpes a mí mismo, tratando de parar un poco la cabeza. Esa sensación rumiante es muy permanente. difícil de explicar. Cuando uno lo explica se siente un poco tonta la descripción, pero eso fue lo que ocurrió, digamos. Eso fue lo que hizo Quiero hacer una pregunta, quiero decir algo. Cuando Juan Pedro dice atenté contra mí o me agredí, a mí me parece súper interesante el no hacer alarma de esto. Es decir, esto nos pasa de alguna u otra manera, ¿cierto? Lesiones o golpes, este pensamiento recurrente, bastante obsesivo, que intenta de alguna u otra manera sacar para afuera esto que no puedo controlar, ¿cierto? Y ese sacarlo para afuera, en el caso fueron golpes, en otro caso otras personas consumen exceso de alcohol o consumen drogas en exceso, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entender que la situación que estamos viviendo hace que esto sea, no sé si normal, pero es esperable que nos ocurran estas cosas, de tratar de solucionar algo. Y de alguna otra manera, Juan Pedro ha dicho algo súper importante, que es que en el fondo nos pasa a muchos seres humanos en el mundo que vivimos siempre pendientes y siempre esperando que el otro nos quiera. Y hacemos lo que sea necesario para caer bien, para que nos abracen, para que nos digan. En este caso, Juan Pedro nos cuenta lo que le pasó con la tele, lo que le pasó con el público a partir de una experiencia de vida que tuvo. Me pregunto yo, las personas, por ejemplo, que han quedado desempleadas, ¿cuán necesario es que los quieran, que los abracen? ¿Cuán necesario es decir lo que sentimos? ¿Cuán necesario es abrazarnos? ¿Cuán necesario es acompañarnos en un momento doloroso en que todos estamos pasándolo mal, todos lo hemos pasado mal en algún minuto, pero encontramos un punto de navegación? Yo creo que hablar de esto es lo más importante. Juan Pedro hizo un canal en Instagram de ayuda a las personas. ¿Y cómo fuiste saliendo de este periodo tan duro? Con la ayuda de mi familia, con la ayuda de mis amigos, pero sabes que hay algo que es fundamental y que es uno mismo escoger salir de la situación. Cuando uno ya caminó suficiente rato por el infierno, no encontrás otra opción que descubrir cuál es el camino. Y en mi caso fue leer distintos psicólogos, buscar información en distintos espacios. Hoy en día, con la globalización que existe, uno puede adquirir conocimientos que fueron descubiertos hace muy poco en otro país con una inmediatez impresionante. Entonces, fui resumiendo esas ideas, y las que hacían sentido conmigo las fui aplicando en mi vida: la meditación, el deporte, el poder hablar, el no avergonzarse. Imagínate que a una persona le hacen burlas en el colegio y hay niños que se quitan la vida porque le hicieron burlas en el colegio. Sí, imagínate que el colegio se transforme en un país y que todo un país haga eso. Es súper terrible. Y no parece tener repercusiones tampoco. Un Por eso es paréntesis tan ahí. importante hablarlo. Es tan potente lo que nos dices, y no puedo dejar de sentir la proximidad al fenómeno en términos de la cantidad de personas que deambulan en los medios de comunicación y que de alguna manera están expuestos a esta conversación Escrutinio pública que muchas veces es violenta, salvaje y malintencionada. Mientras estabas pasando por ese periplo, nadie te dijo: aléjate un poco de esto, mantén cierta distancia, tú no eres lo que dicen en las redes, tú no tienes por qué responderles a las redes? ¿Hubo alguien ahí que te ayudara en ese corte? Yo me alejé de todo el mundo, no hubo nadie que estuviera cerca de mí. Estaba mi esposa y mi hijo, y en algunos casos otros familiares cercanos, pero la gran parte de los últimos años de mi vida escogí pasarlo solo. Y en ese aspecto, ¿cómo logras conectar contigo? Porque tú partes diciendo, buscaba ese reconocimiento en los otros, buscaba ese amor en otros. Y realmente, mientras uno no encuentra el amor en uno mismo, y uno no se respeta, y uno no se quiere, y uno no se valora por quien es, no hay manera de seguir avanzando. ¿Cuándo te encuentras contigo?
Hay, dentro de las cosas que me gustó empezar a leer, hay una frase de Carl Jung que dice que uno no se ilumina con fantasías de luz, sino haciéndose consciente de su propia sombra. Y eso es bien doloroso, y es un tiempo largo de meditación, de sentarse a escuchar lo que uno siente, no sentarse a poner la música fuerte, o a tomarse un vino, o a juntarse con amigos a carretear para no pensar en lo que te hace mal, sino descubrir cuál es esa herida que tanto te duele y por qué te sentís así, por qué no te das el valor tú mismo que buscas que el resto genere de alguna manera. Dani. Y agregaría que encontrar esa herida o encontrar ese fantasma, tal como dices tú, tan doloroso que es, requiere la compañía de un otro que sea importante para nosotros, familiares, amigos, que sea alguien que nos acompañe en este proceso de entrar, fíjate tú, Juan Pedro, entrar en lo profundo de todos mis fantasmas y de todos mis temores y entender que ahí estoy solo. Y en esa soledad pedir ayuda, pues, si es necesario. La ayuda no viene necesariamente de profesionales fantásticos, la ayuda viene mucho más cerca de lo que usted se imagina, mucho más cerca. En el caso tuyo, un libro. En el caso suyo, un familiar. En el caso nuestro, nuestros amigos. En el caso, etcétera, etcétera. Es importante, cuando tocamos fondo, levantar la mano y pedir ayuda. Muy Súper cierto, importante. Dani. Me gustaría saber, Steffi, ¿qué está pasando con las redes sociales? ¿Hay algo que quieras comentar? Sí, que hay tienes harto en las redes también? sociales, hartos comentarios, harto de agradecimiento también por tu Bien. testimonio. Eres muy fuerte por compartirlo, así que gracias por eso, Juan Pedro. Tenemos algunas preguntas y más que nada, por ejemplo, Lucas nos dice, ¿cuál sería tu consejo para alguien que está viviendo un momento difícil? Eres muy fuerte, un abrazo. Muchas gracias, Lucas. Mi consejo es difícil de resumir porque la televisión siempre es muy rápida y las ideas relacionadas a la salud mental o a la psicología son más extensas y pausadas, ¿no? Pero si tuviera que resumirlo en algo que a mí me sirvió mucho, también lo leí en este libro que se los recomiendo, se llama 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson. Él dice que cuando uno no vive con un propósito significativo para uno mismo, se distrae con placeres. Y establecer algo que para nosotros sea significativo, no que sea lo que me va a hacer millonario, no que sea lo que me va a hacer, sino algo que signifique mucho para mí. Y después desglosar los pasos que necesito seguir para poder llegar a ese objetivo. Cada paso que uno va dando en función de ese propósito hace que uno se vaya sintiendo mejor paulatinamente. Pero esa... creo que es por ahí, pero esa como liberación de dopamina que uno genera a largo plazo, por ejemplo haciendo ejercicio para estar mejor físicamente, se pierde cuando buscamos la gratificación inmediata de un like o de un vino o de cualquier otra La cosa. gratificación Quiero- inmediata es más cara. Externo. Quiero Bueno, citar a las totalmente. mujeres cantantes. Quiero conversar acerca de tu relación con Karen, tu mujer, con Karen Bejarano, que también es cantante. Y hay en la letra de una otra cantante, que es mi mujer, que dice algo que me hace mucho sentido al escucharte. Ella dice que la luz entra por la herida. Y muchas veces, para poder crecer, tiene que ocurrir esto. ¿Cómo han lidiado ambos, como amigos, como amantes, como pareja, con Karen este proceso que sin duda debe ser tan tormentoso a ratos? Yo antes me emocionaba un poco cuando hablaba de lo mal que lo pasaba, pero ahora me emociono cuando pienso en la mujer que tuve al lado todo el tiempo, porque cuando yo no creí más en mí, miraba como ella hablaba de mí con otras personas y decía, si ella cree en mí así, algo debo tener. Entonces, muchas veces ni siquiera es una conversación o la palabra indicada, sino es simplemente, hay alguien que realmente me quiere, así que vale la pena avanzar. Sin duda que Lindo. sí. Juan Pedro, sabes que Sin yo duda que estuve sí, Juan Pedro. con Karen hace muy poquito en un live y ella fue tremendamente valiente, como tú, de compartir su experiencia, su historia. Nos contaba cómo también había estado internada en una clínica. ¿Qué pasa cuando ambos están pasando momentos tan difíciles? Yo qué sé, no sé qué pasa, es una tormenta, es un infierno, es todo lo peor que te puede pasar junto, es bien desagradable, sobre todo cuando... Imagínate que si te quebras una pierna, ven que te quebraste una pierna y la gente te cede el asiento, te invita a pasar primero, te ahorras la fila. En las situaciones de salud mental no es así, la gente se ríe, la gente muchas veces ridiculiza la situación. Yo lloré en el trabajo años, en un trabajo serio, en un trabajo, yo era gerente de marketing y trabajaba con personas todo el día y me secaba las lágrimas y seguía trabajando. Y después uno ve los comentarios en los pasillos y las situaciones, y en ese momento me afectaba eso, porque sentía la necesidad de tener esa validez. Hoy, perdonando la expresión, me importa un carajo lo que opine todo el mundo. La única herramienta que uso para guiarme es mi propia alma, lo que sale de adentro mío de alguna manera. Pero en ese momento era sumamente doloroso, entonces
siento que eso fue lo que hicimos, optamos por concentrarnos en nosotros y cómo apoyarnos el uno al otro, y cuando veíamos que el otro estaba flaqueando de una forma que ni el otro ni nosotros entendía, simplemente estábamos juntos tratando de pasar esa tormenta. Y no puedo dejar de preguntarte qué pasa con Guillermo, porque es un niño hermoso. 14 Con años, ¿no? 14 años, imagínate, el ver a sus padres así, que por un lado hay un mensaje maravilloso, ¿no? Cómo unidos se logra llegar más lejos, la fuerza del amor, pero también ustedes como padres ver a Guillermo cómo manejaron todo este tema. Cuando mencionaban hace un ratito de qué es lo que produce que uno genere un cambio, hay múltiples factores, ¿no? Y uno de los principales fue cuando yo vi que él empezó a aprender de mí estar triste. Y entonces decidí que yo no podía seguir siendo ese ejemplo. Y tenía que buscar la energía suficiente para revertir la situación. La energía, la información y los medios, que eso es otro tema. Si yo no tuviera 17 millones de pesos para pagar de salud mental, quizás hoy estaría muerto. Entonces me pregunto cuántas personas en la casa no tienen ninguna alternativa, no tienen la noción de que tienen que tratarse una situación de salud mental, que no son cagones, que no son una vergüenza, que no son débiles, vagos, que no son eso, que tienen que buscar la forma de sanarse por ellos mismos, por nadie más. Pero es difícil cuando necesitas 17 millones de pesos para poder hacerlo. Y es una situación que cada día es más relevante, delicada y grave. Ya lo decía Angélica, somos el segundo país del mundo que tiene registrada mayor cantidad de dolencias ligadas a la salud mental. Y en un estudio reciente de la Asociación Chilena de Seguridad de la Universidad Católica señala que el 46% de los chilenos declara que en estos últimos 2 años, a propósito de la pandemia, tal vez por el estallido social, vieron debilitados o afectados a propósito de temas de salud mental. Entonces, algo que nos convoca a todos. Y hay un punto que ahí pone Juan Pedro que es muy importante: lo difícil que es acceder a esta ayuda muchas veces, lo caro que es para muchísimas personas. Un psicólogo, un psiquiatra, tener el tiempo. Daniel, ¿qué se hace con eso? 2% nosotros disponemos para la salud mental y debiese ser por lo menos un 5%. Yo quisiera que volviésemos a que los colegios profesionales regularan a los profesionales, y de tal manera que el Colegio de Psicólogos de Chile pudiese regular las tarifas que cobramos los psicólogos, porque son impresentables por donde uno las mire. La psicología o la salud mental, el bienestar emocional es vital para los seres humanos y es tan importante por lo que acaba de contarnos Juan Pedro. Yo quisiera agregar solamente que Juan Pedro, yo lo conocí recién, y lo que nos ha contado tiene a todo el estudio emocionado. ¿Por qué nos tiene a todos emocionados? Porque es un ser humano que está sintiendo. Y cuando los seres humanos sienten y comunican lo que les pasa, se liberan. Libérese usted de aquello que le ocurre, libérese contando de lo que siente. Acá hay un ejemplo de un chiquillo que está saliendo adelante con toda la dificultad del mundo, como usted, como yo, como todos nosotros. No va a ser primera vez que vamos a caer en un tropiezo como este, claro que no, pero aprendemos de nosotros. Y allí yo me pescaría como del propósito fundamental que tengo, y el propósito es salir adelante. El propósito es estar mejor.